Quiero que hagan un ejercicio conmigo. Miren su celular, su computadora, probablemente el auto con que vinieron o el bus, incluso. Todo eso viene de China. China ya es el mayor socio comercial del Paraguay. Le compramos de todo. No le vendemos absolutamente nada. ¿Por qué? Somos el único país en Sudamérica que no tiene relaciones diplomáticas con China. Hoy, dato mata relato. Vamos a uno de nuestros especiales sobre China que hacemos todos los años, que cada vez está más y más instalado el tema. Hay desesperación incluso en otros lugares. Con el diputado Carlos Pereira enseguida vamos a hablar de política, de relaciones exteriores. Con Fernando Massi, el economista, vamos a hablar de un estudio riguroso que hicieron en CADEP, como siempre. Con Rodrigo, un influencer que tiene más de 1 millón de seguidores, que estuvo en China, nos va a contar su experiencia con la cultura, con la comida, con la gente joven, los sueños, ese país que parece que está en el futuro. Y con Jamie Allison, desde China también, nuestra enviada especial, colega y amiga, nos va a contar su vivencia en estos 2 meses estando en China y recorriendo ese enorme país. Ya le voy a saludar al querido Carlos Pereira, diputado, candidato a intendente de Encarnación. Otro día vamos a hablar de eso, Carlos, porque quiero un programa especial sobre Encarnación. Creo que me voy a ir a Encarnación a visitar. Hola, Carlos. Desde allá. Sí, vamos a ir allá. Vamos a aprovechar el verano y hablamos allá. Querido Carlos, bueno, hice una introducción un poco creo que coincidimos en que prácticamente todo lo que nos rodea viene de China. Hay más de un 30%, 35%. 38%. 38%. Ya es 38%. Fue 38% 2024. Yo creo que ahora 2025 vamos a cerrar con un porcentaje superior. Eso quiere decir que el 40% de lo que compramos viene de China. El 40% de la plata que enviamos afuera va a China. Y nosotros no le podemos vender nosotros absolutamente no nada. Plata de China. Cuando viajaste con un grupo de parlamentarios hace poco, ¿con qué te encontraste, digamos, entre lo que se dice acá de China y lo que vos viste en China? Bueno, es mi segunda experiencia de viajar a China. Ajá. El año pasado ya tuve la oportunidad de conocer ese hermoso país, la segunda potencia mundial en economía. Y en esta oportunidad me tocó ir como jefe de delegación. Fuimos 8 diputados a conocer ese país, a recorrer un poco, visitamos 4 provincias. Y fue mi segunda experiencia, o sea, yo creo que esta segunda fue mucho más positiva que la primera porque me fui un poco más maduro en el sentido de las ideas. La primera experiencia fui con un poco más de miedo por muchas de las cosas que acá se dicen o se hablan para generar ese miedo. O sea, yo creo que venimos desde la cuestión de la dictadura, de que la palabra comunista es el cuco o el miedo, un tabú que se generó, el miedo en Paraguay. Y fuimos allá a conocer otra realidad, ¿verdad? Yo de comunismo no veo otra cosa, veo mucho capitalismo, al contrario, o sea, veo una potencia en economía y un desarrollo en investigación tremendo y veo gente felices, ¿verdad? Que es lo que no nos cuentan acá, pero más allá de su cuestión política interna que ellos lo hacen. Yo creo que Paraguay tiene relaciones con países con mucho más autoritarismo que China y ellos no vienen a decirnos acá cómo hacer o qué hacer, ¿verdad? Y al contrario, a nosotros lo que nos interesa hoy es que esa relación comercial, que hoy es nuestro mayor socio comercial, China, nosotros no le podemos vender nada, por lo menos en forma directa. Y estuvimos haciendo números, porque los gremios de la producción nos cuentan la cantidad de plata que Paraguay deja de ganar usando intermediación para llegar a ese país, ¿verdad? Justamente te iba a preguntar, hablaste del comunismo y tal, acá nos vende como que cuando vos estás en China vas a encontrarte, no sé, con la hoja y el martillo, la bandera roja, militares en la calle, gente pobre. ¿Qué es lo que viste vos en China? Bueno, armamos una agenda aquí de qué es lo que queremos conocer de China, aparte de toda la cuestión diplomática que fue muy positiva, o sea, realmente el nivel de reuniones de Cancillería fue espectacular, pero también decidimos visitar zonas rurales, las aldeas que ellos lo llaman, y conocer un poco esa experiencia de transformación en tan pocos años, o sea, un poquito más de 60 años, han logrado ellos instalar un modelo económico que le genera un buen vivir a toda la población. O sea, lo único que es común para ellos es que las condiciones ciudadanas en recursos básicos, vamos a decirlo así, en acceso, en calidad de vida,
es para todos, sin distinción, ¿verdad? Y eso yo entiendo que sacaron a más de 400 millones de la extrema pobreza, eso no lo hace cualquiera en tan poco tiempo. Y yo creo que tenemos mucho que aprender, no que temer de China, mucho que aprender, sí. Cuando estás en China y pensás, ¿no? O sea, en lo que nos pasa a nosotros acá en Asunción al menos, y bueno, también en alrededores, no quiero hablar de Encarnación porque no me toca, pero ¿te encontraste con qué? Digamos, acá estamos llenos de baches, edificios caídos, el centro todo arruinado. ¿Qué es lo que encontrás en China cuando llegas y ves todo ese transporte público? Mira, creo que la infraestructura pública en sí está cuidadosamente tenida en cuenta, ¿verdad? Ni un solo bache, ni un solo colectivo en mal estado. Al contrario, la puntualidad en su servicio de transporte público es impresionante. Nos tocó subir al tren bala, que para nosotros es un sueño. Miramos ahí y íbamos a más de 340 kilómetros por hora y no sentíamos esa calidad de vida que tiene el habitante en ese país. Es espectacular, ¿verdad? Tanto en la zona urbana como en la zona rural, porque ellos tratan de garantizar de que la población tenga esa calidad de vida en condiciones, ¿verdad? Vi yo de que ellos cobran impuestos, pero que esos impuestos son retornados a la población, o sea, es para que su población viva mejor, pero sí ellos garantizan la seguridad jurídica. No existe eso que acá hacen tener miedo de que ellos van a expropiarla a cualquiera o sacarla a cualquiera. Ellos hacen respetar su seguridad jurídica porque esa es la base fundamental de su desarrollo. Es uno de los países donde tiene mayor capital externo invirtiendo en ese lugar, a pesar de sus altos impuestos que cobran, porque la gente busca estabilidad jurídica, o sea, seguridad jurídica. Acá en Paraguay somos el país que más bajo impuesto tiene en la región, pero no por eso vienen los inversores, ¿verdad? Entonces, exacto, yo creo que hay que aprender un poco de cuáles son las condiciones que ellos generaron para atraer capital, para abrirse al mundo, como ellos hablan, como su operación, que ellos hablan de la reforma y apertura, que ellos dijeron al mundo, vengan a invertir, tenemos gente joven para trabajar, tenemos recursos naturales, tenemos las condiciones para que vengan acá a invertir, y ellos generaron esas condiciones y el mundo se fue a China, ¿verdad? Entonces, ellos también generaron eso para que hoy sean la segunda potencia mundial en poco tiempo. Bueno, si nos ponemos a pensar, Apple, Tesla, todos fabrican en China productos norteamericanos, a los iPhone, etcétera, etcétera. Dijiste algo que te me adelantaste un poco, que quiero hablarte de política. No, porque acá pues se vende la excusa de que incluso Peña habla de los valores democráticos, que nos coincidimos con Taiwán. Sin embargo, hacemos negocio con Qatar, con Arabia Saudita, países monárquicos, autocráticos, y podemos citar 10. Bueno, misma, claro, por eso te digo. O sea, que están muy similares, no me hablo. ¿Por qué esa vara se mide distinto? ¿Por qué hay valores democráticos para hablar de China y cuando queremos hablar de Arabia Saudita nos quedamos calladitos? Yo creo que son intereses geopolíticos más que intereses genuinos del Paraguay. O sea, yo creo que muchas veces hablamos con un libreto que nos pasan que hablemos y no es justamente con los intereses del pueblo paraguayo, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy el Paraguay decide salir al mundo a estar en la agenda política mundial como nos hace creer nuestro presidente, pero en realidad eso nos cuesta caro a nosotros, el pueblo paraguayo, porque elegir en las líneas políticas que tiene hoy el país con referente al mundo hace a que nosotros renunciemos a muchas cuestiones positivas, entiendo yo, para el pueblo paraguayo, porque o sea, muchos dicen, bueno, Estados Unidos no quiere que nosotros tengamos relación con China por el interés con Taiwán, pero yo me fui a Pekín y está la embajada de Estados Unidos ahí, donde es el mayor socio comercial de China, o sea, Estados Unidos sí hace relacionamiento, entonces yo creo que no solamente está, perdón que te interrumpa, Carlos, porque esto es vital lo que estás diciendo. A nosotros nos prohíben tener relaciones, nosotros no agachamos la cabeza, el gobierno agacha la cabeza. China, Estados Unidos, Israel, que son nuestros mayores aliados en este momento, ellos tienen relaciones con China. Libremente. Hay una foto que vamos a poner ahí de Netanyahu con Xi Jinping, de Trump con Xi Jinping, es normal. Justamente estando nosotros allá, se reunieron Xi Jinping con Donald Trump, ¿verdad? Se fue a Corea del Norte a reunirse con ese presidente, ¿verdad? Entonces, yo creo que a nosotros... Acá está la foto que te decía. A nosotros nos utilizan por una cuestión estratégica, nomás de sostener a Taiwán, que yo contra Taiwán no tengo absolutamente nada, al contrario, tenemos muy buenas amistades taiwaneses hoy viviendo en Paraguay, a quienes yo quiero y aprecio muchísimo, pero también veo de que
Taiwán hace mayores relaciones comerciales con gente que no les reconocen a Taiwán y no con Paraguay. Entonces, yo lo único que peleo y siento es que nuestra producción hoy no pueda salir al costo que realmente el mundo paga o a mejores condiciones de las que hoy vendemos. Y siento que eso es una desventaja, porque hoy acuerdos entre poderes de Estado solamente benefician a una cúpula y yo prefiero que esos acuerdos beneficien al pueblo, ¿verdad? Al pueblo que produce, al pueblo que trabaja, al pueblo que se esfuerza. Y yo creo que esa cooperación hoy debe ir más allá que solamente la cooperación con la cúpula política del Paraguay. La cooperación debe ir con el desarrollo del pueblo que nosotros necesitamos. Y la pregunta que cae Maduro, Carlos, es si tenemos que tener relaciones diplomáticas con China. yo creo que sí. O sea, yo estoy convencido que tenemos que tener relaciones diplomáticas con China. O sea, no podemos seguir estando fuera de ese concierto de países. O sea, 183 países en el mundo reconocen a China y solamente 12 estamos ahí que no hacemos ese reconocimiento. Y de los 12, el más importante otra vez es Paraguay. O sea, esa es el análisis que tenemos que hacer. No puede ser que 183 países estén equivocados y nosotros seamos los únicos acertados en esa teoría de que valoramos mucho el espíritu democrático y que sea esa nuestra bandera de sostener una idea que entiendo yo perjudica al Paraguay. Hay una serie de, bueno, vos tuviste acceso y creo que se va a mostrar por primera vez en televisión porque algunos medios no lo quisieron hacer, una encuesta que se hizo en Paraguay sobre China, sobre la percepción de China que hizo la empresa Metro. Vamos a ver la primera, me voy a parar acá un ratito para analizar contigo. Acá dice, ¿qué tan importante considera usted tener relación diplomática con China en Paraguay? A mí me llamó la atención de sobremanera estos números. 58,3% dice muy importante. Y algo importante el 29,8%, vamos a redondear en 30%. Estamos hablando que casi el 90% de la población paraguaya no es estúpida, no está pensando en los valores democráticos, sino que se está dando cuenta la situación real. Tenemos que tener relaciones diplomáticas con China. Esto lo dice la gente en una encuesta realizada por la empresa Metro. Nosotros estando allá, se publicó y nosotros nos hicimos eco de esta encuesta allá, pero es el sentir luego. El año pasado, con el miedo que se generó, mucho no se publicó de nuestro viaje a China. O sea, nosotros mismos tratamos de ser cuidadosos, no hablar mucho, no contar mucho, porque tuvimos muchas amenazas. Pero en esta oportunidad sí yo decidí contar detalle por detalle. Es más, le invitamos a nuestro amigo Chiche para que acompañe la delegación. Tenía que estar en el programa con nosotros, pero bueno. Y que sea testigo de absolutamente todas nuestras actividades, de que nosotros no hacíamos nada escondidas y de que él participaba y escuche todo lo que el pueblo chino tiene para nosotros. Y nos decían ellos, ojalá ustedes no sean los últimos quienes tomen esta decisión. Porque ese es el miedo que tenemos, de estar excluidos de una decisión que hoy mismo ya nos excluye del concierto de las Naciones Unidas. Y que ver esto nosotros sentimos en la calle. Y yo mismo sentí, porque en esta oportunidad hice todas mis publicaciones de todas mis reuniones importantes que tuvimos con el equipo, del turismo que hacíamos incluso, y puedo asegurar que el 98% de mi público en mis redes sociales festejaron y celebraron con nosotros. Es más, pensaban ya de que nosotros, ¿cuándo van a venir a construir el metro acá para nosotros? O sea, perdón, Carlos, esta otra lámina que dice, ¿cuáles de las siguientes opciones representan la primera impresión? Es una respuesta múltiple. Es decir, lo primero que piensa en paraguayo no es en el comunismo. No. Cuando le preguntan sobre China, la primera respuesta fue el 62% dijo ciencia y tecnología avanzada. Lógico. Vemos la computadora, los autos eléctricos. No existe nada que no venga ahí. O sea, en las maquinarias agrícolas, en los hospitales, en todos lados. La segunda respuesta es potencia económica mundial. O sea, estamos hablando... Y fíjate que autoritarismo aparece con un 15%. O sea, estos datos de acá son demoledores. Esto es lo que la gente piensa. El autoritarismo, que es lo que nos quieren imponer, solo el 15%. Pero ese es quien absorbe esa información nomás. Sí, claro, es solamente el círculo. El que no tiene un raciocinio propio, porque así como nosotros, imagínate que teniendo acceso a mucha información, tecnología, muchas cosas, en la primera oportunidad que viajamos a China, o sea, yo debo reconocer, lo hicimos con algún tipo de duda, de conocer, de ir a investigar. Pero en la segunda oportunidad ya fuimos totalmente convencidos de que allá fuimos a conocer un país totalmente desarrollado y con su gente con mucha calidad de vida. O sea, estuvimos relacionándonos con diferentes sectores de la población, no solamente con la Cancillería y que nos hacían escuchar lo que nosotros queríamos. Nos daban la oportunidad de que salgamos a preguntarle a la gente en la calle qué siente, qué piensa, qué dice. Y bueno, y esas cosas, ese sentir de la calle
totalmente diferente al mío. Se hizo otra pregunta, nosotros en el programa elegimos, quiero decir, esta placa, porque tiene que ver con una comparación entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque tanto Peña como Marito se pasaban yendo a Estados Unidos hablando solamente como que ese es el único mercado importante, cuando la lógica dice otra cosa. A ver, bájenme porque se me perdió la pregunta, no tengo a mano. Ahí está. Pensando en las relaciones económicas con Paraguay, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones describen mejor la percepción comparando China con Estados Unidos? Esto es una cosa increíble. China ofrece un mercado más grande, es lógico, son 1.400 millones, y creciente para productos paraguayos, 57%. China invierte más en infraestructura, 36%. Bueno, ahora te quiero mostrar. China es un socio comercial más fiable, 33%. Fíjense, Estados Unidos, socio comercial fiable, dice 15,8%. Obviamente eso tiene que ver mucho en el momento que se hizo la encuesta con los aranceles que ponía Trump y demás. Esta encuesta creo que tiene casi 2 meses. O sea, la gente tiene una percepción sobre China de que es un país confiable. Y me sumo un poco a esas cuestiones. Estuve mirando qué orden tiene Paraguay con respecto a Estados Unidos. Ajá. Es más, reconocer que Estados Unidos es un aliado estratégico de Paraguay es histórico, o sea, de muchos años. Y Estados Unidos ayudó mucho a Paraguay en muchas épocas, sostuvo también capaz un régimen en su momento, pero son intereses propios de su país. Entre los 100 primeros países que exportan mercadería a Estados Unidos, no figura el Paraguay. O sea, Paraguay no figura entre los 100 países que... ¿Entre los 100? Entre los 100 no figura Paraguay, figura. de los que llevan sus productos a Estados Unidos. O sea, yo creo que en China tampoco capaz estemos entre los 100, pero sí, yo sé que para Paraguay el mercado asiático, el mercado de China va a ser muy interesante y por los valores que ellos cotizan. Hablando que te fuiste a China, ¿no tenés miedo que te saquen la visa? Porque ¿preferís Disneylandia o preferís hacer...? No tengo visa luego, o sea, no tengo visa a Estados Unidos, pero igual no lo hago con un interés de perjudicarle a Estados Unidos mi viaje a China, sino que yo creo que somos un país libre y soberano. Pero andan castigando a la gente que habla de China, así que todos estamos expuestos. Esta es la última placa que quiero mostrar a la audiencia. ¿En cuáles sectores le gustaría que China coopere con Paraguay? Salud. Mirá lo que es la salud pública. Claro, si uno ve los hospitales, ¿se acuerdan que en el COVID en 10 días se había hecho un hospital? Ahora ya superaron eso, 57%. Infraestructura, acá hablamos ya de todo, trenes, puertos, aeropuertos, cultura, inteligencia artificial, agricultura y ganadería. Visitamos una fábrica que produce equipos para tratamientos de cáncer y vimos las experiencias. En Paraguay no existe ninguna sola posibilidad de que tengamos hoy un equipo así. Y en cooperación, Argentina ya tiene varios equipos así, donde justamente en La Matanza, un municipio de Buenos Aires, donde muchos paraguayos están, y justamente conversé con un tío mío que está ahí, y él ya fue a consultar a ese hospital por un aporte de ese pueblo. Hoy están tratando el cáncer con una tecnología muy avanzada que nosotros no tenemos. Entonces veo un mal desarrollo, justo me llama mucho la atención, o sea, que es salud pública, porque sí, o sea, nosotros conocemos que la tecnología va a salvarle a muchos paraguayos de muchas dolencias que hoy, por falta de interés en ese campo, hoy no estamos teniendo soluciones. Estamos poniendo esto también porque cuando hablamos de China no hablamos solamente de la inversión privada de empresas chinas, como de hecho ya hay algunas en Paraguay, sino estamos hablando de la cooperación que China te decir, préstamos, por ejemplo, o algunos préstamos sin reembolso, que nosotros estamos en una situación estratégica privilegiada, al ser el único país en Sudamérica y el más grande que no tiene relaciones, que le podemos decir a China, listo, queremos tener relaciones, pero inviertan en hospitales, en caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy nosotros entendemos también, porque acá se le hizo tener miedo al sector industrial paraguayo, de que si tenemos relación con China, a ellos se les va a afectar. Y yo soy testigo, o sea, puedo decir que no, a China no le interesa Paraguay por el mercado paraguayo. A China le interesaría invertir en Paraguay en industrias, aparte de aprovechar la mano de obra que tenemos, es porque va a salir por el sello Mercosur, y a ellos les interesa 2 mercados importantes que tenemos como vecinos, que es Argentina y Brasil. Con nuestras condiciones espectaculares de inversión, o sea, yo creo que el sector industrial chino viene acá con intereses de usar la ubicación estratégica de Paraguay en medio de 2 potencias donde sus economías son muy variantes,
estar en Paraguay para ellos sería una garantía tremenda. Y nos reunimos con empresarios que intentaron ingresar al Paraguay el año pasado, donde tenían un proyecto de más de 45 millones de dólares ya en la zona del Alto Paraná. Y por culpa de, o sea, no digo culpa, pero sí por problemas en la gestión de sus visas, no pudieron bajar sus inversiones para generar mano de obra en Paraguay. O sea, a veces escuchamos algunos representantes del gobierno que salen al mundo a buscar inversionistas y aquí teniendo la posibilidad de que sí, de garantizar y de buscarles las condiciones, no sé con qué intereses, pero se les espanta y no se les ayuda a que tengan condiciones acá, y ellos sí tienen miedo al no tener un consulado aquí en Paraguay. Claro. No tienen quienes los defiendan en situaciones irregulares, ¿verdad? La última pregunta, Carlos, agradeciendo tu tiempo, y como te digo, otro día vamos a hablar de tu candidatura a Encarnación, que es muy importante. Si le tuvieras que decir algo al presidente o al canciller, ¿qué le dirías sobre este tema? Para mí, que piensen en el sector productivo paraguayo, que piensen en tantos jóvenes que hoy no están con posibilidad de encontrar un trabajo digno. Yo creo que existen muchas potencias mundiales, pero en especial China, que es la segunda economía mundial, en que nosotros busquemos las condiciones o las formas de por lo menos tener ese relacionamiento comercial como primera medida, pero hay que demostrar, hay que tener gestos de apertura para que podamos tener esa conexión con China. Nosotros ya empezamos a tener relacionamientos de amistad, es más, seguramente en unos días más vamos a conformar la comisión de amistad de China-Paraguay con el sector empresarial que está hoy aquí en Paraguay. Vamos a hacer una zona mixta entre políticos y comerciantes y industriales también. O sea, nosotros vamos a iniciar ya un proceso y a partir de febrero vamos a tratar de consolidarlo dentro de los gobiernos un poco descentralizados en algunas cooperaciones que estamos buscando ya, ¿verdad? Entonces vamos a tener muestras ya de que eso es así. Y mirando un poco las placas que expusiste sobre las estadísticas, entendemos hoy que inclusive va a ser un tema electoral en las próximas elecciones, decirle al pueblo paraguayo de qué lado estamos nosotros o qué nosotros buscamos y para beneficios de quiénes, porque con el respeto que se merece el embajador, que está muy frontal con muchos políticos que opinan diferente, y él creo que debe manejar mejor la diplomacia. De Taiwán, decís. El embajador de Taiwán debe manejar un poquito más diplomáticamente el tema. Que Taiwán le done un helicóptero a la Fuerza Aérea Paraguaya, no creo que ningún paraguayo de tierra adentro sienta como un aporte o como que suma al país. En cambio, que nosotros mejoremos las recaudaciones y la cooperación en el sector rural, en la parte de la salud o en otros aspectos, yo creo que el pueblo paraguayo va a sentir que es tenido en cuenta en una relación así. Gracias, Carlos, por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Leo, y bueno, que esto sirva también para que el pueblo paraguayo vaya perdiendo el miedo. Este tabú que nos metieron muchos años de tener miedo a ese tipo de situaciones o a visitar un país o a tener relaciones con un país, solo beneficia a unos pocos y condena al gran pueblo paraguayo trabajador que está excluido hoy de eso. Como le decía, dato mata relato. Enseguida el economista Fernando Massi va a hablar de este extraordinario material que hicieron desde CADEP, hablando justamente de China, Taiwán y Paraguay. Bueno, aquí estamos en el segundo bloque. Estoy con Fernando Massi, director del CADEP, economista. Bueno, tiene un currículum extraordinario. ¿Qué tal, mi querido Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo le pusimos el bloque algo así como dato mata relato, porque queremos hablar de datos, y hay un material espectacular que hizo el CADEP contigo y entre Belén Servín. Y con Belén. Uno de cada tres, o me parece que ya puede ser más esto, ¿verdad? Porque me decía el diputado que casi ya puede rondar el 40% de las cosas de importadas que traemos de China, digamos, a Paraguay. Pero para decirlo así, uno de cada tres prácticamente productos que están en nuestro alrededor vienen de China, digamos. Pero no le podemos vender nada por una cuestión de relaciones diplomáticas. ¿Hay algún cálculo realmente de cuánto es lo que estamos perdiendo por no tener esa relación, por no poder venderle? En realidad que no conozco ningún estudio, ¿verdad? Ese tipo de estudios tienen una metodología determinada para hacerlo sobre las pérdidas potenciales, porque sobre todo en América Latina las ventajas competitivas están para el mercado chino, están tanto en los productos minerales como en los productos agrícolas. Con diversos
estadios de procesamiento, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, más, es decir, en el Atlántico, hacia la costa atlántica de América del Sur, predomina más la competitividad agrícola, ¿no? Mientras que hacia el Pacífico predomina más la competitividad minera. Ya. Y digamos, sabemos los montos que exportan nuestros socios del Mercosur, por ejemplo, ¿verdad? Y quizás, si podemos decir, yo no tengo en este momento, pero claro, no podemos hablar de Argentina y Brasil como montos potenciales de lo que podríamos exportar nosotros a China, porque estamos hablando de dos grandes países que nosotros no tenemos el PIB ni mucho menos la capacidad de oferta exportable que tienen esos países. Pero si miramos al Uruguay y qué es lo que exporta el Uruguay a China, probablemente por ahí estemos... aunque somos el doble digamos, en caso de población, ¿verdad? Pero en otros... Sí, no, pero... hay que medir en el hato ganadero y todo ese tipo de cosas. En términos de Producto Interno Bruto no somos el doble, ¿no? No somos el doble, no. Uruguay tiene un Producto Interno Bruto mayor que el Paraguay, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión solamente de población. Claro. Sí, no, se tiran muchas cifras, por eso te preguntaba, y vamos allá a la siguiente pregunta, porque... Pedro Gallo una vez me dijo que podría ser 800 millones de dólares al año, solamente en el rubro de ganadería, al año. Sí. Y bueno, justamente con relación a te quiero preguntar sobre la UIP, porque la UIP también hizo un estudio y me gustaría mucho contrastar contigo, Fernando, porque a veces parece que se tiran cifras y no sé realmente de dónde lo sacan, ¿verdad? Y acá tengo algunas cosas. Llegaron a decir que si tenemos relaciones con China vamos a tener un agujero de 600 millones de dólares y que se van a perder 11.000 empleos. Con una cifra muy alarmante realmente, asustadora. ¿Qué pensás de eso? Yo no sé si eso hace referencia al hecho de que nosotros vamos a tener un déficit comercial mayor con China, o si estamos pensando, porque el Mercosur está negociando un acuerdo de libre comercio con China, el cual Paraguay es miembro del Mercosur. Sí, claro. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de agujeros fiscales? Estamos hablando de los aranceles, ¿verdad? Porque los aranceles son los impuestos a la importación. Entonces, entonces, si estamos hablando de aranceles, en cuanto a parte de los ingresos tributarios del Paraguay, estamos hablando de muy poco. Los aranceles más el IVA que se cobra por el ingreso de mercaderías de cualquier país del mundo, en su totalidad hoy representan solamente el 10% de los ingresos tributarios del Paraguay. Y está muy bien que así sea, porque cuanto más grande es la cifra de ese segmento de ingresos tributarios que es la cuestión aduanera, menos desarrollado está el país, ¿verdad? Hay mucha dependencia del comercio y sobre todo del comercio de importación. Es un poco la situación que teníamos nosotros en los años 90. Hoy ya no tenemos esa situación. Por lo tanto, eso es una primera cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de agujero fiscal. 10% no puede producir un agujero fiscal. Ahora, si estamos... una pérdida de 11.000 empleos tampoco sé de dónde sacan, ¿verdad? Porque yo me imagino que si vienen las industrias chinas acá, al contrario, van a generar más empleo. ¿Por qué no van a quitar? Si van a venir a traer industrias. Claro, lo que pasa es que cuando... yo también leí el informe y hablan de que prácticamente todos los países de América Latina tienen déficit comercial con China. Exacto. ¿Verdad? Pero eso no significa de que nosotros estemos perdiendo, ¿verdad? En primer lugar, evidentemente que con un país grande tenemos que tener un déficit comercial, ¿verdad? Nosotros nos especializamos en toda América Latina en los commodities agrícolas y mineros, como dije recién, ¿verdad? Sí. Ahora, entonces, nosotros podemos aumentar muy bien nuestra oferta exportable y nuestra colocación con un mercado tan grande, como la China, sin preocuparnos mucho si ese déficit comercial sigue siendo grande, porque ¿qué es lo que nosotros importamos? Sí. ¿Verdad? No es que nosotros importamos solamente productos terminados, también importamos insumos de China y importamos crecientemente bienes de capital. ¿Y a dónde van los insumos y bienes de capital? A la producción, ¿verdad? Abarata incluso el costo de la producción. Los industriales, y eso es un poco paradójico, porque los industriales, y no estoy hablando solamente de los agroindustriales, sino que los industriales de otros sectores que no son agro, prefieren
los bienes de capital chino porque tienen la misma calidad que los europeos y norteamericanos, pero 3 veces menor el costo, ¿no? Eso los mismos industriales te dicen, ¿no? ¿A qué se le denomina bienes de capital para que la audiencia entienda? Bienes de capital son las maquinarias. Las maquinarias. Maquinarias y equipos, ¿verdad? Okay. Puede ser de una persona que haga un ploteado para un cartel o puede ser cualquier... No, una maquinaria. Yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, una imprenta gráfica. Yo necesito maquinaria de distintos tipos para esa imprenta gráfica. Sí, por ¿verdad? eso. Claro. O yo tengo una empresa textil, Exacto. ¿no? Entonces hay diversas maquinarias para hacer, si uno hace sábanas, si uno hace cortinas o si uno hace confecciones, ¿verdad? Necesita máquinas que no son solamente las famosas... Claro, porque también es eso, Fernando, bueno, digamos, el nivel que ha llegado China en su tecnología, digamos, como vos bien lo dijiste, está igual que los europeos, los norteamericanos, en algunos casos les supera como es en auto eléctrico, ¿verdad? Claro. El otro día escuché al CEO de Ford que dijo, si esto sigue así, no tenemos forma de competir con China, o sea, lo dijo abiertamente. Claro. O sea, estamos hablando de equipos de buena calidad, claro. no es la China de hace 40 años que sí podían tener. Absolutamente. Pero entonces ese déficit es compensado por por lo que significa una mayor producción, tanto agrícola como industrial, Sí. por la venida de los insumos y bienes de capital, ¿verdad? O sea que no es... Y eventualmente, como vos decís, también puede venir inversión china o inversión de... Vamos a suponer que no estemos hablando de China, sino que estamos hablando de la relación comercial de Paraguay con un país grande, desarrollado, ¿verdad? Entonces, claro, no tenemos que ver de que ese país grande nos va a vender mucho más cosas de lo que nosotros le podemos vender, sino tenemos que ver un poco qué tipo de cosas nos vende. Si son simplemente productos terminados para el consumo, bueno, ahí tenemos que preocuparnos un poco, pero si un buen porcentaje de esa importación tiene que ver con insumos y con maquinaria de equipos, entonces hay una cierta compensación. Y si aparte de eso, digamos, ese país invierte en el nuestro crecientemente, entonces... incluso por la situación estratégica del Paraguay, claro, ¿verdad? Si los países que invierten digamos, todavía la inversión extranjera en el Paraguay está muy concentrada en el sector terciario, ¿verdad? En las finanzas, en las comunicaciones, un poco en lo que se demanda localmente. Sí. Pero crecientemente las inversiones ya vienen aquí para exportar al Mercosur, ¿verdad? Decía también la OIP que si llegamos a tener relación con China, nos condenamos a ser simplemente una granja que vende granos y carne, renunciando para siempre a ser un país industrial. No, el Paraguay, vamos a comparar un poco el desarrollo industrial de Paraguay con el de nuestros vecinos. Sí. ¿Verdad? Todos tuvimos un desarrollo agrícola y todos hemos sido competitivos en el sector primario, en el sector agroindustrial. Argentina, Brasil y todo. Pero Brasil, por ejemplo, desarrolló ya desde los años 70 un sector industrial muy importante, muy competitivo para un mercado grande como es el Brasil y también para la exportación. El Paraguay nunca, ni el Uruguay, nunca va a llegar a ese grado de industrialización. Absolutamente. No hay posibilidad de que nosotros lleguemos a ese grado de industrialización, pero eso no significa de que no tengamos industrias en el Paraguay. De hecho, si uno mira los números de los años 90, por ejemplo, había una participación de la industria en general en Paraguay muy baja dentro del Producto Interno Bruto y también dentro de las exportaciones. Pero a partir del boom de los commodities del 2003, ¿qué es lo que primero pasó? Que empezaron a crecer en forma sistemática la industria agroalimentaria. Es decir, procesamos la carne, procesamos la soja en harina de aceite, procesamos el maíz en aceite, procesamos el arroz, ¿verdad? Procesamos el trigo en harina, la producción láctea. Entonces, hoy en día, cuando nosotros miramos el PIB industrial, ¿verdad? Más del 50% del PIB industrial es agroindustria y sobre todo agroalimentaria. Ese es el primer boom industrial que hemos tenido, ¿verdad? Si uno mira hasta hoy las exportaciones, el 80% de las exportaciones del Paraguay son mitad productos primarios y la otra mitad
productos agroalimentarios, ya procesados, ¿verdad? Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿qué pasó con el otro sector industrial que no es agroalimentario, que no es agroindustrial? Y bueno, hoy constituye el 20% de nuestras exportaciones. Hemos empezado también a crecer, no probablemente al mismo ritmo que la agroindustria, claro, pero la maquila, por ejemplo, dio lugar a un crecimiento importante, sobre todo para las exportaciones, y hoy la maquila de ese 20% que nosotros exportamos de productos industriales no agroalimentarios, la maquila ocupa el mayor porcentaje. Entonces, perdón, creo que hay un par de empresas chinas que están ahí dentro de la maquila. Hay empresas para las autopartes. No sé si China, pero japonesas y coreanas sí. ¿Por qué? Porque se fabrican en Brasil los vehículos. Y sí. Ya varias veces te escuché y quiero repetirlo, el mito de que Peña también dijo de que la soja igual llega a China, que la soja paraguaya llega a China, y tengo entendido que no es así, que va a la Argentina, se convierte el aceite y de ahí puede ser que vaya a China. Sí, ¿Es correcto? Quiere decir que de alguna manera, te pregunto, ¿no le estamos subsidiando indirectamente a la industria argentina? No, bueno, la gente de la CAPRO acá, que es la de la justamente industrialización de la soja, se queja mucho de esa situación, que estamos vendiendo demasiados granos a la Argentina para convertirlo en aceite en vez de hacerlo nosotros. Exacto. En aceite. Y dicen que solamente están funcionando al 40-50% de su capacidad instalada por esa razón. Pero ¿qué es lo que pasa? Aún cuando haya una distancia del transporte y el costo del transporte, hay dos cuestiones que me explicó a mí un empresario procesador de soja y que quería abrir una fábrica de aceite, que no le dieron los números. Digo, hay dos cosas. Primero, economía de escala. O sea, la demanda argentina es una demanda de economías de escala que no tiene el Paraguay. Segundo, está subsidiada la energía en la Argentina. Entonces, el precio que ofrece y que no pueden ofrecer acá las aceiteras es mucho mayor de la Argentina, y es por eso que va. No es que le estamos subsidiando a la Argentina, porque es incluso un comercio intraindustrial de las mismas multinacionales que están en Paraguay y que están en la Argentina, en Rosario específicamente, que están recibiendo eso para convertir en aceite. Ahora, en el proceso de exportación hay existe un concepto que es el régimen de origen. Para que un producto sea considerado genuinamente nacional y se pueda exportar en cualquier país, tiene que cumplir con ese régimen de origen, que significa que puede tener un porcentaje de insumos fuera del país, ¿verdad? Pero tiene que tener un porcentaje mayoritario que es dentro del país, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasa con Paraguay, que le envía a la soja el grano de soja, el grano de soja a la Argentina, entonces cumple con el régimen de origen, porque el componente mayoritario es el argentino y no el paraguayo, entonces sale como producto argentino, ¿verdad? Y eso se cumple, porque hay otros que dicen, no, la carne de los frigoríficos brasileños que están acá, envían a Bolivia, a Brasil, y después hacen pasar como carne paraguaya. Eso no resiste ningún tipo de análisis, porque hay una trazabilidad, ¿verdad?, que no le va a permitir, no solamente China, cualquier otro país no le va a permitir si no se cumple el régimen de origen, ¿verdad? Hablando del tema de la escala, ¿verdad? O sea, está todo bien con Taiwán, digamos, pero hay un tema de volumen, digamos. Creo que Taiwán, no sé si son 23 millones de habitantes, no me acuerdo bien cuántos son, pero China son 1.400 millones. Claro. Es decir, si Paraguay quiere escalar 3-4 veces su exportación, no le debería seguir dándole la espalda a China. No, por supuesto, no, eso es muy obvio, ¿verdad? O sea, no se puede comparar lo que puede absorber el mercado taiwanés con lo que puede absorber el mercado chino. ¿Sí? De hecho, no solamente es soja, carne, ¿verdad? Hablamos de chía, de azúcar orgánica. Exacto. O sea, hay otros productos. Hay otros productos. Ahora, hay una cosa también que se debe tener en cuenta cuando uno quiere abrir cualquier mercado, ¿verdad? Como por ejemplo ahora en el Asia, bueno, con los Emiratos, Filipinas y todo ese tipo de cosas. Eso significa que nosotros tenemos que aumentar nuestra oferta exportable. Entonces, tenemos que medir hasta cuándo nosotros podemos aumentar nuestra oferta exportable en los productos que tenemos ventaja competitiva, que son los agroalimentarios.
principalmente, ¿verdad? Claro, Y que es lo que el mundo asiático necesita más, ¿verdad? Entonces, también hay una limitación en ese sentido, digamos, ¿no? Es que, claro, es más grande el mercado chino, pero si nosotros no tenemos la suficiente oferta exportable, tampoco podemos aprovechar ni el mercado chino ni el otro. Claro, ¿verdad? hay que digamos, hay que hacer una planificación buena también para saber qué más se puede exportar. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar un poco del caso del Mercosur, porque el Mercosur sí que quiere tener un tratado de libre comercio con China. ¿Y qué pasa ahí con Paraguay, digamos, claro, no? Estamos en una traba. Ya volvemos después de la pausa. Bueno, seguimos hablando del tema de Paraguay, China, estas relaciones. Nosotros, Fernando, hacemos como 3 programas al año sobre este tema. Y bueno, y ahora cada vez hay más interés, incluso Carlos Pereira me decía hace un rato, hasta que va a ser un tema electoral probablemente en las próximas elecciones. De hecho, yo lo tuve aquí a Miguel Prieto, él también está a favor de tener relaciones diplomáticas con China. Te quería preguntar por un dato que está en el informe que ustedes hicieron, que habla de que hay empresas chinas, digamos, que están como nacionalizadas, como SA paraguayas, digamos, es decir, eso de alguna manera no salen en la foto oficial cuando se hacen los estudios. ¿Qué significa eso? Bueno, esa es una información que cuando hablando con los empresarios, ellos me dan esa información, ¿verdad? Bueno, hay empresas que son que no precisamente son de gran magnitud, ¿verdad? Como por ejemplo COFCO o Huawei, pero que se dedican, por ejemplo, a las confecciones, ¿verdad? Y que probablemente para evitar cualquier tipo de roce se unen con un también empresario paraguayo o con un capitalista paraguayo y hacen se registran como una empresa paraguaya, con capital paraguayo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese dato no es recogido por los que se dedican oficialmente a recoger los datos de la inversión extranjera directa en el Paraguay. O sea que es una especie, digamos que una inversión extranjera, pero no se sabe realmente, o está ahí en un gris. Puede ser que esté en un gris, pero legalmente está como empresa paraguaya. Y al estar como empresa paraguaya, sí, evidentemente no puede ser recogido como dato de inversión extranjera. Claro. Sí. Incluso me han hablado de cierto tipo de empresas un poco ya grandes que últimamente están llegando en el último año, de criptomonedas y de criptominería, ¿no? De criptominería y de posibles data centers. Ajá, que también tiene la misma característica, digamos, ¿verdad? No se conoce si uno pone, qué sé yo, en la inteligencia artificial le pregunta, esta empresa, porque es una empresa que tiene una página web y todo, claro, ¿no? Esta empresa, ¿cuál es su capital? Sí. Y la inteligencia artificial te dice que no se conoce el origen de capital. Uh-huh. Y en el caso de Taiwán, digamos que hacen muchas donaciones, pero ¿hay inversión directa de Taiwán? Creo que no, casi nada, ¿verdad? Creo que hubo hace como 10 o 15 años una inversión importante y luego prácticamente nada, ¿verdad? O sea que en estos 70 años que tenemos relaciones, más son donaciones, digamos. Son donaciones y en un momento determinado decidió Taiwán darle el respaldo a 2 bancos privados chinos para dar un préstamo, famoso préstamo del año 99, sí, el famoso préstamo empedrado chino que le decían, sí, ¿verdad? ¿Cuánto fue eso al final? Son 400 millones de dólares. ¡Qué mucha plata! Y es un préstamo que se dilapidó totalmente. Yo me acuerdo que cuando... o sea, de Taiwán era eso, ¿verdad? Taiwán. Cuando comenzó, es decir, cuando fui con mi colega Dionisio Borda al Ministerio de Hacienda con el gobierno de Duarte Fruto en el año 2003, que estamos en una situación de casi cesación de pagos, me acuerdo, sí, que habíamos evitado eso en diciembre, pero quedaban otro tipo de cosas como por ejemplo, de 400 millones. Tuvimos que ir a Taiwán a hablar con esos bancos para que nos den unos cuantos años más de gracia para pagar ese préstamo y sacarnos un poco, digamos, el peso, o sea, el peso que tenía el Estado de las finanzas públicas con todas las deudas que ya se pagaron y muchas ya se reprogramaron, ¿verdad? Entonces fuimos obligados también a un préstamo que absolutamente
no se invirtió. Porque ¿verdad? hay una cosa que parece, para mí, digo, yo lo estoy diciendo irregular. Yo veo que hay, por ejemplo, cuando se empezó a hablar de los ascensores o cuestiones de cableado y cámaras en el Parlamento, ¿verdad? Se dice, no pasa por Hacienda ni pasa por un control, digamos, directamente de Taiwán con el Senado, por ejemplo. O sea, eso no tendría que pasar por Hacienda. Sí, es un arreglo que se hace específicamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces va directamente, la Presidencia de la República es la que determina qué hacer con en contrataciones públicas no saben. A ver, sí, dentro de esa donación tiene que haber un proceso de contrataciones públicas, sí, por supuesto, ¿verdad? Vamos a suponer que yo estoy construyendo el propio Parlamento o estoy construyendo, qué sé yo, no sé cuántas viviendas. Entonces, claro, ahí tiene que haber proceso de contratación pública, pero ese dinero, digamos, se registra en el presupuesto general de la Nación, pero lo maneja directamente la Presidencia. Por eso, sí. No hay como controlar, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, te mencionaba lo del Mercosur. Mercosur, ¿cómo está avanzando con el tema un TLC con China? Y hace un año que se iniciaron las negociaciones de ese TLC con China. No hay mayores, ahora tenemos justamente, no sé si en estos días ya tenemos, o el 20 de diciembre, tenemos la reunión cumbre del Mercosur, pero no hay muchas informaciones sobre los avances de esas negociaciones, ¿verdad? De hecho, las negociaciones, por ejemplo, la que tuvimos con el Mercosur con Corea del Sur, Singapur, toman muchos años, ¿verdad? Y digamos, los datos muy específicos de qué es lo que se negocia, qué es lo que se va a intercambiar, prácticamente no ¿Y qué va a pasar con Paraguay si Paraguay no tiene relación con China? ¿Cómo va a ser? Ahí, claro, y Paraguay participa en estas reuniones, porque tiene que participar como miembro del Mercosur, claro. ¿Verdad? Ahora, ahí, yo no sé, creo que hay dos opciones, ¿verdad? Una es que China, digamos, sea un poco flexible con respecto a desde el punto de vista de su política comercial, sea un poco flexible para la participación de Paraguay, o si puede haber cierto tipo de exigencias, o si puede haber también un acuerdo de Mercosur a diferentes velocidades, ¿verdad? Es muy interesante especular sobre qué es lo que puede pasar, porque diferentes velocidades significa de que yo no tengo ningún problema en hacer las negociaciones con Brasil, Argentina y Uruguay, tenemos relaciones diplomáticas, ¿verdad? Entonces, claro, avanza el cronograma de negociaciones. Con el Paraguay se atrasa un poco más mientras vemos qué es lo que hacemos con Paraguay, cómo solucionamos ese tipo de problemas. Yo creo que va a tener que haber alguna solución intermedia. Ahora, si esa solución intermedia significa abrir el mercado chino, abrir todo, abrir un poco, abrir medianamente, eso es lo que queda en interrogante, ¿verdad? Y en el informe también que ustedes hicieron se habla del tema de infraestructuras o, por ejemplo, la financiación que hacen China en infraestructura. Bueno, en América Latina hace mucha infraestructura, sí, ¿verdad? Con la ruta de la seda y demás. O sea, ¿qué pasa con eso? Paraguay no tiene forma tampoco de recibir ningún tipo de préstamos ni nada. No. Bueno, no recibe ningún préstamo. Ahora recibió un préstamo nuevamente de Taiwán por 200 millones. Sí. Después de mucho tiempo, los taiwaneses parece que decidieron volver a hacer el préstamo, después de todo ese problema que se tuvo, ¿no? Pero no, evidentemente que China tiene una cartera de préstamos muy importante a América Latina y al África, sí. A otras partes del Asia, ¿verdad? Y también tiene esta especificidad que es la construcción de infraestructura con deuda, una especie de una suerte de APP, pero a la China, digamos, ¿verdad? Okay. Como el puerto de Callao en
en Perú. El Chancay, El Chancay, el Chancay, sí, el que Chancay es en Perú, enorme. sí. Sí. Claro. Lo que a mí siempre me han dicho es que, digamos que los préstamos que hace China no te ponen condicionamiento como el Fondo Monetario, por ejemplo, que te dice, tenés que hacer esta receta o si no, prácticamente no te doy la plata, digamos. China te dice, te doy, devolveme, ¿verdad? Pero no te está diciendo cómo tenés que gastar, ni cómo hacer, ni nada. Vos haces lo que quieras en tu país, digamos, con tal que me devuelva el dinero. Sí. Bueno, yo diría que ese tipo de requerimientos lo hacen los organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la CAF. No necesariamente lo hacen los países en forma bilateral, cualquier país que en forma bilateral quiera hacer un préstamo a un país en vías de desarrollo, ¿no? Japón, por ejemplo, ¿no? Hace préstamos al Paraguay, pero tampoco le pone esas exigencias, ¿verdad? Exacto. Ahora, yo creo que los términos muy ventajosos que siempre ofrecieron los préstamos de Japón, yo creo que no fueron, digamos, no hay otro país, como el caso del Paraguay, como el Japón, que ha ofrecido términos tan ventajosos. Por ejemplo, para infraestructura sobre todo, ¿verdad? 10 años, 10 años de gracia, por ejemplo. 20 o 30 años de vencimiento. Tasas del 2 y 3%, ¿no? Eso tampoco pueden pegarse el lujo los chinos, no lo van a hacer. Hay que ver si Paraguay puede negociar ese tipo de cosas, porque nosotros tenemos, como estábamos comentando el otro día con Adrián Díaz Marro, un español que vino acá cuando hicimos el último programa, que Paraguay tiene una especie de boleto de lotería ganado, pero con fecha de vencimiento, digamos. O sea, en este momento puede utilizar ese boleto si sabe negociar estratégicamente. Claro. O sea, Paraguay, al ser el país más grande que no tiene relaciones con China, es sentarse y a decir, yo quiero esto. No es que te van a dar todo tampoco, no, claro, pero tener una situación ventajosa que después no va a ocurrir. Si en algún momento China y Taiwán, o sea, Taiwán formara parte de China, así como de Hong Kong, Macao y otras regiones, para ellos son legítimas. Te quería preguntar también sobre el caso de Huawei, porque ellos estaban en Paraguay hace mucho tiempo, pero ahora le pusieron una traba también en Conatel para la red 5G, digamos, ¿verdad? Para la licitación. Para la licitación. Sí. Y eso significaría, según nos dicen, mayor costo para el usuario en todo caso, ¿verdad? Porque si van a tener que utilizar equipos de otros países que les salgan más caros, le tienen que trasladar a alguien el costo, digamos. Sí, bueno, pero la pregunta es con respecto a qué hace Huawei al respecto. No, yo te preguntaba si vos también tenés esa información de que el costo sería más alto en todo caso para el usuario. Yo creería que sí, ¿verdad? Yo creería que sí. No tengo mucha información sobre esta parte digital de los servicios que ofrece, pero Huawei ha ofrecido servicios, bueno, ha implementado servicios al Estado paraguayo. Sí. Con redes digitales de Wi-Fi y todo eso, ¿no? Sí, no solamente la venta de celulares. No, ellos son la empresa telefónica más grande, ellos están detrás en la infraestructura en las redes, digamos. Sí. Empezaron con el 2G, el 3G. Te digo con propiedad porque justamente en el último programa vino alguien de Huawei a hablar sobre el tema. Finalmente, Fernando, ¿cuáles son los puntos más resaltantes del informe que vos creas que podamos destacar, digamos, del CADEP, de este informe que ustedes hicieron? Bueno, yo creo en primer lugar de que en términos comerciales China es el socio principal del Paraguay, no en términos de exportaciones y no importaciones. 1. 2. La presencia china en Paraguay no es más aquella presencia de productos que se traían para vender y reexportar al Brasil o a la Argentina vía Ciudad del Este o de todas las ciudades fronterizas. Ya no estamos en esa etapa, estamos en una etapa en que China provee insumos, bienes de capital para la producción paraguaya y es muy importante para la producción paraguaya, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que si bien es cierto que no todas las cifras oficiales reflejan la inversión china en Paraguay, creo que en los últimos años ha venido, y acá te quiero
te quiero dar un dato. En los últimos 2 o 3 años han venido más inversiones chinas en el Paraguay, algunas con esa característica de la modalidad de capital paraguayo, de la modalidad de empresa paraguaya, otras no. Por ejemplo, el propio Ministerio de Industria ha informado sobre, como un logro, la venida de una empresa china para hacer varillas de hierro y vender a Brasil, nada más que hace 6 meses, una empresa que se llama Aceros del Oriente, y creo que la inversión es de 32 o 42 millones de dólares. Y no solamente es una negociación que hizo el Ministerio de Industria con esos empresarios, sino que fueron recibidos por el propio presidente de la República. Y esos empresarios no son taiwaneses. Esos empresarios son chinos y de capital chino. Entonces, aquí hay que preguntarse algo, ¿verdad? O sea, nosotros permitimos, o sea, no importa que nosotros no pongamos nuestro producto en el mercado chino, permitimos que sí utilizar porque nos favorecen todos los productos chinos que importamos y también nos favorece la inversión, porque digamos el gobierno tiene una política de atracción de inversiones, no sé si muy planificada, pero evidentemente que de esto se lee de que no importa de dónde venga la inversión, va a ser bienvenida, ¿verdad? Como es el caso de estos inversores chinos que son recibidos por el propio presidente de la República. Entonces, hay que tratar un poco de leer esa política internacional en la parte económica de Paraguay, ¿no? Fernando, gracias por tu tiempo. Muy Muchas amable. gracias, Ole. Nosotros después de la pausa vamos a hablar con un influencer paraguayo que estuvo en China, ganó un premio, se fue allá, tiene más de 1 millón de seguidores en las redes sociales, y con Jamie Allison, que está en China, que nos va a contar cómo vive su experiencia en este momento en China. Ya volvemos. Bueno, le decía que vamos a estar aquí con Rodrigo. Hola, Rodrigo López, ¿cómo está, querido? Teo, un gusto. Un placer acá. estar contigo. Por fin nos conocemos. Así y es. Vamos a hablar un poquitito de lo que abarcó China. De tu experiencia. Mi experiencia, Pero sí. Antes quiero preguntar, ¿tenés más de 800.000 seguidores en TikTok? Sí, ya a punto de llegar a los 1 millón de seguidores. A los 1 millón de seguidores. Sí, y en Impresionante. Instagram ya casi medio millón. O sea, que 1,5 millones, entonces. Me quedé corto. Yo dije que más de 1 millón, o sea que... Y en Facebook tengo casi 400.000 seguidores. ¿Y hace cuánto arrancaste con los contenidos? Sí, arranqué desde pandemia Ajá. a hacer un videito de TikToks y ya empecé a subir un poquitito más, 2021, 2022, donde ya Explotó. exploté. Y bueno, y gracias a eso estuviste en China. Pero Sí, te exacto. quiero preguntar, ¿cuál es la sensación que sentiste al llegar a China? ¿No te parece que entras en una especie de película futurista que te vas al año 2050 más o menos? La verdad que sí, al llegar al aeropuerto, su aeropuerto es una locura, una belleza, y nunca vi esas cosas tan hermosas que tienen ellos, como un tren en su aeropuerto, ¿sabes? Es una locura, como vos decís, en el año 2050 están ellos. Eso abarcó solamente aeropuertos, y cuando conoces la ciudad decís, wow, estoy en otro mundo, en un mundo futurista. Exactamente, ¿no? Y estuviste también en varias ciudades, entonces uno dice, bueno, ¿será que nosotros estamos tan atrasados, verdad? Eso también es como cuando querés hacer esa comparación, digamos, te sentí un poco golpeado también, ¿no? Sí, exactamente. Yo llegué ahí y dije, no puede ser tan atrasados, estamos en tecnología, dije yo, ¿verdad? Sí. Y qué lindo sería que todo esto vaya a Paraguay, por ejemplo, ¿Verdad? dije. O a Latinoamérica, Ujú. porque muchos influencers de Latinoamérica fueron, Latinoamérica y el Caribe. Entonces dije, qué lindo sería que por fin todo esto haya en cada país, de cada uno. ¿Entiendes? Sí, y cuando uno piensa nomás, por ejemplo, y tuvieras que explicar a un oyente, televidente nuestro, Sí. que, no sé, anda en la línea 27, digamos, todos los días, y allá el transporte público, el tren bala, ¿cómo es? ¿Cómo le puedes explicar esta diferencia abismal que tenemos? Bueno, famoso el paraguayito, espera el colectivo que a veces no viene o se atrasa un poco o viene después, no sé, pero allá es todo por horario, o sea, tenés que llegar, son las 3 de la tarde y las 3 de la tarde tenés que entrar, ya subirte e irte en el tren bala. Y es una velocidad impresionante, llegas rápido en cualquier lugar.
Y es una sensación muy linda porque primera vez que me subí a un tren bala, por ejemplo. Fíjate vos lo que estás contando, porque a mí me pasó estando en China. Sí. Estoy pensando en nuestra gente, ¿no? Que tiene que sufrir el bus. Exacto. Por ejemplo, vamos a suponer una persona cualquiera, normal, que puede vivir en Capiatá, se tarda 2 horas para llegar a Asunción. Sí. Estamos hablando de 30 kilómetros. Sí. Y el tren bala hace 700 kilómetros en China en 2 horas, lo mismo. Rapidísimo. O sea, ¿cómo puede ser, verdad? Y nos falta un poquito más de tecnología, como se dice. Nuestros buses a veces no están muy capacitados también para... No, nuestra infraestructura es realmente es un desastre, digamos, ¿verdad? Pero, Exactamente. ¿y qué me decís de la seguridad, digamos? ¿Cómo te sentías a la noche cuando salías por ahí con los chicos, después tenías que volver al hotel? ¿Qué sentías vos? Exacto. Vos sabés que sentía una sensación muy linda porque no hay delincuencia. Vos dejabas, no sé, tu celular dejabas ahí, nadie, o sea, veían pero no tocaban. O, inclusive hicimos un experimento con un amigo influencer de Bolivia, se llama Alexius, le mando un saludo. Hicimos un experimento, dejamos un celular ahí y nadie tocaba. Era impresionante. O sea, la gente se va a los delivery y dejan un lugar y nadie toca. ¿Entendés? O sea, en otros lugares dejaban una cosa, una pulsera, algo, y al día siguiente o en minutos desaparece. Pero ahí no, o sea, es algo increíble cómo es la seguridad, más que nada. Impresionante. Es impresionante. Puedes caminar tranquilo por la calle de madrugada sin problema, nadie te va a asaltar, nadie te va a hacer nada, entonces es lindo. Qué sensación tan buena esa, ¿no? Sí. O sea que yo ayer estaba hablando con una amiga, yo practico tenis, ¿no? Y ella me estaba contando que vivía en Ñemby y ahora se mudó. Sí. Me dice, Leo, todo lo que yo pasé, bueno, más todavía siendo mujer las chicas, ¿verdad? O sea, el manoseo en el bus, tengo miedo a llegar a la noche, cómo voy a llegar a mi casa, Exacto. no hay luz en las calles. Y justamente le comentaba esta experiencia en China, ¿no? O sea, qué bárbaro, esa sensación tan dura, ¿verdad? Para ya sea un trabajador o un caso de esta mujer, ¿verdad? Que el toqueteo y todo. Sí. Allá en China es inadmisible eso. No, eso no vas a ver ni en el tren, nada. En el tren es como estar en una biblioteca. Silencio todo, no se habla, cada uno está en su mundo, auricular, nadie te dice nada. Si hace un poco de ruido ya te dicen para un poco. Y es algo hermoso. Sí, Una realmente. experiencia muy linda, la verdad que quiero que vivan ustedes, los televidentes, la gente en redes, quiero que vayan a vivir lo que es China, es una belleza. Sí, la verdad que... y eso te iba a preguntar, porque antes de viajar, ¿qué sensación vos tenías? ¿Qué te decían? ¿Verdad? Porque a nosotros pues, nos quieren meter, no, el Partido Comunista, no sé Exacto. qué cuánto, todo rojo, ya van a haber militares por las calles, esto va a ser más o menos así, vos te vas, no sé, Corea del Norte capaz que sea así, ¿verdad? Pero vos ya a China y te encontrás con una cosa como occidental, por decirte, o sea, Claro. todas las cadenas, de todas las marcas, todo lo... Exacto, o sea, vos nos lavan mucho la cabeza. Eso. Nos dicen, no, que porque comunista, no, pero nada que ver, o sea, vos te vas y te sentís libre, porque puedes hacer muchas cosas, hay de todo para hacer, hay museos, fui a boliches también, conocí mucha gente. Como o un sea, boliche, contaban, porque a mí ya no me da el cuero para irme a los boliches. Bueno, ¿Cómo es de un boliche en China? A Y ver. hay, así como aquí, por ejemplo, como un paseo, hay ahí también varios boliches y entras en el que más te atrae. Ya. Y ellos, por ejemplo, tienen así sus bailarines, sus chicas. Salía, parece así de una serie o novela que drama así hermoso. Ajá. Entonces hacen bailes, cantan y vos te vas, les mirás, hacen shows y es muy lindo. Una experiencia hermosa. Te quería preguntar justamente cómo son los jóvenes en China, digamos, cómo viviste tu experiencia, más allá de la barrera cultural o idiomática, digamos, ¿no? ¿Cómo son los jóvenes en China, verdad? O sea, son alegres, tienen nuestros mismos sueños, comparten nuestras ideas, las ideas de los jóvenes en general, la música, ¿cómo son? Y ellos, por ejemplo, yo como extranjero, latinoamericano, les veo a ellos muy felices. Yo creo que más bien por lo que tienen en su país, o sea, es algo hermoso.
y les veo divertidos, me fui al gimnasio también, entrenan, se alimentan bien, o sea, viven bien, o sea, les veo felices a los jóvenes. Y el hecho de estar con tantos influencers, ¿no? Porque contanos un poco cómo llegaste a China, digamos, porque vos entraste a través de un concurso, ganaste un premio también allá, porque entramos directo en el tema, pero ¿cómo fue tu llegada a China, digamos? ¿Por qué pudiste viajar? ¿Por qué pude viajar? Bueno, yo tengo un amigo extranjero de Bolivia y él me dijo, che, Rodri, hay un concurso, y le dije que quería participar. Y por medio de la embajada de Sao Paulo, por medio de ellos, me escribieron para que participe del concurso, exactamente. Y me dijeron, tenés que hacer un video, y participé y gané en el video. Después me enteré que ya tenía que ir a Sao Paulo, hacer mi visa, todo, y luego ya de ahí ya pasé a China. Y digamos que, ¿en qué cambió tu mirada, digamos, de lo que antes pensé? Por ahí te imaginabas de China con eso que nos cuentan o nos quieren meter miedo, digamos, y lo que vos viviste realmente. ¿Cómo cambió tu mirada? Mi mirada cambió cuando entré ya en el mundo de ellos. O sea, es una belleza. Uno te mete en la cabeza o te lavan el cerebro y te dicen, bueno, ellos están ahí todo con militares, todo, pero no, son libres. O sea, tienen un libre albedrío impresionante, cada uno hace lo que quiere hacer. Las universidades, nos fuimos a visitar universidades también buenísimas, tienen de todo, y eso creo que cambió un punto de mí, porque yo pensé que iba a ser un poquito así más estricto todo, pero al contrario, fue muy lindo, me sentí libre, podría hacer muchas cosas sin ¿Vos sabés que, perdón, que eso que decía es importante, porque se utiliza mucho el término de la libertad como si fuera que allá nada es libre, digamos, como si fuera que todo el mundo está arrinconado o vigilado o no sé qué, vos no podés hablar o nada. O sea, contame tu experiencia, te ibas donde querían, alguien te paró una vez, te dijo, no, te prohíbo hacer esto o lo otro. Nunca nadie me paró, nunca nadie me dijo, no puedes hacer esto. Tranquilamente me iba a boliches, como te digo, me iba a shoppings, salía a recorrer, o sea, era normal, ¿entendés? No es que había una restricción de algo, no podías hacer, no. Tranquilamente podías caminar sin que nadie te diga nada. Y a nivel de los estudiantes, digamos, ¿cómo los viste en la universidad? Súper preparados. Ellos están años luz en la preparación. Tienen mucha inteligencia. El otro día vi un ranking, Rodri, que se publicó. Creo que de las 10 universidades más importantes o más potentes hoy, 8 son de China, digamos. O sea, hoy están en otro nivel, digamos. Están en otro nivel. Y me encantaría ir a estudiar a China. ¿Por qué? No sé, porque siento que voy a adquirir mucho conocimiento allá y voy a venir un poco más preparado. Me encantaría ir a estudiar allá un tiempo. ¿Quién no, verdad? Sí, ¿Quién no? a la CD. Vos sabés que nosotros ya hicimos otros bloques hablando de política y de economía, digamos, pero el hecho de que Paraguay no tenga relaciones con China diplomáticas, bueno, de hecho tuviste que irte a San Pablo a hacer tu visa y todo eso, o sea, ¿no sentís de alguna manera que nos estamos perdiendo de muchas cosas al no tener esa relación, digamos, con ellos, digamos, de manera directa, que tenemos que irnos por Brasil, por otro lado, o sea, no nos estamos perdiendo como vos como juventud, la gente joven que te ve en las redes? La verdad que sí, nos estamos perdiendo de mucho. Sería bueno tener un relacionamiento con ellos ya directamente para no tener que, por ejemplo, como yo, irme hasta otro país para poder hacer trámites, no, directo poder tener relacionamiento con ellos. Además vamos a adquirir muchas cosas, lo que son sus conocimientos, en lo que son, nos va a beneficiar también en la economía, y que vengan ellos tranquilos también a nuestro país, claro, que se sientan libres. La última pregunta te quiero hacer, ¿cómo tomó la gente en tus redes tus posteos de China? ¿Qué te decían? ¿Qué comentarios tenías? Mira, te cuento que varios comentarios tuve
que como vos decías, bueno, una persona cree que no, China es así, pero al final no era así. Entonces yo mostré la realidad de China, qué es, con lo que abarca, lo que hay ahí, y la gente se sorprendía. Ay, ¿cómo quiero conocer? ¿En serio es así? Sí, es así. Qué bueno, eso es lo importante. Rodri, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Cuando quieras. Nosotros vamos a irnos hasta China nuevamente ahora, pero con Jamie Allison, nuestra compañera periodista de Canal 9 de C9N, que nos va a contar su experiencia viviendo en China estos 2 meses. Dale, Jamie. Bueno, hola Leo, hola equipo también. Saludos a toda la teleaudiencia de Made in Paraguay. Estoy aquí tomando un rico café en el lobby del hotel del China Hotel. Bueno, como algunos saben, estoy viviendo en China hace casi ya 2 meses. Aquí estamos periodistas de países del mundo árabe, de Europa del Norte, hay muchos también, hay latinoamericanos, de América Central, del sur también de nuestro continente. Y les cuento, se trata un poco de un programa que tiene ya varios años, desde el año 2008, y que busca que justamente periodistas de países que no tienen corresponsalía permanente aquí en China conozcan China. Bueno, de buenas a primeras les voy contando que nos quedamos en departamentos en una residencia diplomática donde todos los días, de lunes a viernes, vamos teniendo clases de todo tipo, de repente que hacen alusión a la cultura china, otras son clases de política de repente o sobre la sociedad china. Y en ese mediodía, después, esas clases las podés poner en práctica, ¿verdad? Llevar la teoría a la práctica, y así es como estoy viviendo también la experiencia en la calle. Viajamos bastante y así me conozco ya 3 ciudades, que estamos hablando de las ciudades más pobladas, las más desarrolladas y las más grandes de China. Y además de vivir en Beijing la mayor parte de la estadía, también ya estuvimos viajando a Shanghái. Ya conozco Shanghái, la ciudad más diversa de toda China. Solo ahí, ustedes saben que viven 5 millones de habitantes extranjeros. Bueno, sí es así. Subí al rascacielos, el segundo más alto del mundo. Es una ciudad con características orientales, pero también muchas características occidentales. Por otro lado, fuimos al estado autónomo de Xizang para participar de un foro donde hablamos de los más de 60 años que el Tíbet, como le conocemos nosotros, a Xizang, es parte de China, es un estado autónomo. Visitamos el Palacio Potala, la que fuera la residencia de invierno del Dalai Lama. Así que también ahí la cultura tibetana es riquísima, se conserva, así como la religión budista, la budista tibetana. Comimos riquísimo en el Tíbet. Qué delicia realmente todo. Vos sabés que ellos consumen lácteos de leche de yak, que es algo así como una vaca peluda. Bueno, fuimos a una casa típica tibetana, ahí nos recibieron divino. También estuvimos en una escuela rodeada de picos del Himalaya, que me dejó boca abierta. Ahí estudian hijos de los pastores, que como ellos son nómadas prácticamente, van de un lado a otro. Entonces permiten que sus hijos vivan en este internado escuela y desarrollen su vida en una educación formal. En ese colegio el costo anual es simbólico y estos chicos son educados en la educación formal y por supuesto también en su cultura. Bueno, también tengo que contarte que llegamos a un lugar mágico en Xizang o el Tíbet, un lago a más de 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar. Esas aguas, sabes, que cambian de color de acuerdo al mes del año. Este lugar, que realmente, vuelvo a repetir, es mágico, está abierto al público recién desde hace un año, desde el año pasado nada más. Y tiene la categoría de turismo de reserva, la misma categoría que tienen los Alpes suizos, por ejemplo. Así que fuimos muy privilegiados, el grupo de periodistas, en conocer este lugar. Y ahora justamente nos encontramos en una provincia sumamente grande, en la famosa provincia de Cantón, en la ciudad de Guangzhou, donde se desarrolla un foro muy, muy interesante que se celebra hace 8 años ya. ¿Y saben cómo se llama? Se llama Entendiendo a China. Sí. Hay gente de todos lados, ellos hablan de ellos y a su vez también, como hay gente de todos lados, ellos entienden al mundo.
Y hablando de esto, también participamos de varios foros en estos 2 meses, foros, debates del famoso plan quinquenal, el plan que hacen para los 5 años venideros y abarca todo, lo político, lo social, lo educativo, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos están iniciando ahora su plan quinquenal número 15 desde el Partido Comunista Chino, que está en el poder desde el 49. Entonces uno se pregunta cómo pasó China de ser un país agrícola con números horribles en lo social y en lo económico a ser lo que es hoy en 75 años. Y muchos hablan del famoso milagro chino, pero hay que ahondar más en ese aspecto. En fin, vamos conociendo también a fondo la historia del Partido Comunista Chino. Ellos hablan del socialismo con características chinas y tuvimos también de repente ahí una clase de democracia china donde debatimos realmente a fondo. Bueno, lo que sí, yo como ustedes también tenía una idea formada de China, del Partido Comunista Chino. Me decían antes de venir que los chinos no tenés que ni sonreírles básicamente porque se enojan. Yo encontré todo lo contrario, gente alegre, feliz, bromista, muy amena, nada que ver con ese concepto. La cultura, les cuento, que desborda en cada esquina y sabemos que en dictaduras las expresiones culturales no gozan de muy buena salud y hasta son perseguidas. Aquí hay esculturas por todos lados, se siente el teatro, la música está muy desarrollada. En uno de los paneles hoy, por ejemplo, escuché: la cultura es una fuerza impulsora para trabajos arduos. Y claro, eso me abrió la cabeza. Ellos se apretaron el cinturón y trabajan muy arduo, se autoexigen de manera muy diferente a nosotros. Por cierto, también les cuento que en los paneles debates los académicos hablan y se expresan con autocríticas como lo haríamos nosotros, que gozamos de libertad de expresión supuestamente, nosotros nada más. Bueno, hay cámaras por todos lados, les quiero decir también con respecto a la seguridad, que por cierto la seguridad está muy implícita ya en la cultura china, la honestidad, pero está resguardada de alguna manera por esas cámaras. Tienen un dicho acá, por cierto, y dicen: no se te perdió, lo olvidaste, ¿dónde lo dejaste? Interesante, ¿no? Me queda por contarles todo lo que son las visitas a institutos de estudios especializados. Y sí, es otro mundo, la tecnología Genbupa por todos lados, son muy meritocráticos, están todas las cadenas de comida de Estados Unidos y claro, por supuesto, ¿quién no quiere comerciar en un mercado de 1.400 millones de habitantes? Bueno, en fin, luego seguimos chimentando sobre China y estos 2 meses que no son suficientes, tengo que decirles, para conocer a fondo todo, incluso la política china, que me interesa bastante más todavía. Pero sí ya me llevó una impresión, que en Paraguay tenemos muchos cucos, por cierto, hacia el gigante asiático, y estoy muy contenta de ser una de las pocas paraguayas que pueden desmitificar algunas cosas por el momento, porque ya lo estoy viviendo en carne propia, lo viví, puedo decir, en carne propia. Me han pedido que haga una bitácora ahí en C9N, así que dentro de poco va a haber un especial de media hora aproximadamente, donde espero, dentro de todo media hora es bastante poco, porque voy a tratar de concretar y de hacer un resumen pormenorizado de todo lo que fue aquí, mi experiencia, las aventuras, entre otros. Nos vemos pronto. Chau, chau. Saludos a Paraguay. Bye, bye. Llegamos al final del programa y quiero que se queden con una imagen. Como dice mi querido Adrián Díaz Marro, un boleto ganador de la lotería. Vale millones. Es un boleto que puede traer infraestructura, hospitales, trenes, todo de primer nivel. Pero decidimos no cobrarlo. Lo guardamos en un cajón por una lealtad malentendida hacia un amigo que curiosamente hace negocios todos los días con la persona que nosotros evitamos. Eso es lo que pasa con Paraguay y China. Es lo que pasa con Paraguay y China. Es nuestro boleto premiado para negociar estratégicamente, pero ojo, ese boleto tiene una fecha de vencimiento. El día que las potencias se pongan de acuerdo, nuestro boleto ganador va a valer 0. Y mientras esperamos, estamos regalando nuestro desarrollo. Miren el caso de la soja. Hoy aprendimos aquí en el programa que la empresa china COFCO lleva los granos de soja, pero ¿qué es lo que pasa realmente? Que esos granos van a la Argentina, allí se procesan, se convierten en aceite y ese aceite se vende a la Argentina. ¿Entienden lo que está pasando?
Paraguay pone la materia bruta, ponemos la materia bruta, en este caso la soja, pero la fábrica se queda en Argentina, el empleo industrial y el valor agregado. Al no tener relaciones diplomáticas con China, estamos tercerizando nuestro desarrollo, estamos dejando que los vecinos ganen dinero con nuestros productos. Y miren lo que pasa en el Brasil. Recibió una lluvia de inversiones. Vamos a dar algunos ejemplos. Acaban de instalarse 2 fábricas de vehículos eléctricos, dando trabajo a miles de brasileños. Por otro lado, en Perú se ha instalado uno de los puertos más grandes, de hecho el más grande del Pacífico, en Chancay, que va a cambiar completamente el comercio. China está financiando infraestructura, redes eléctricas, hospitales, todo en Sudamérica. Paraguay necesita todo esto y mucho más. Este financiamiento está disponible, pero nosotros sencillamente no le atendemos el teléfono. Y no solamente es soja, vehículos, Paraguay es una potencia mundial en productos orgánicos, como por ejemplo el azúcar y la chía. Somos líderes. China tiene una clase media que busca desesperadamente productos saludables. Es un mercado infinito para nuestros productos orgánicos, pero hoy tenemos la puerta cerrada. Tenemos el producto que ellos quieren, tenemos la calidad, pero la decisión política no la tenemos. Nos estamos prohibiendo a nosotros mismos. Una cosa realmente de locos. Y ahora hablemos de la lealtad. Nos dicen desde el norte y desde la isla, no se acerquen a China, es muy peligroso. Pero miren lo que ellos hacen y no lo que ellos dicen. Una de las empresas más grandes de Taiwán se llama Foxconn. ¿Y saben dónde tienen sus fábricas más gigantescas? Ya lo saben, en China. Empresas de Estados Unidos como Tesla o Apple fabrican y venden en China todos los días. Los granjeros norteamericanos le venden su soja a China sin pedirle permiso a nadie. Para ellos el mercado chino es una oportunidad de negocios. Pero para nosotros, aquí en Paraguay, resulta que es una amenaza ideológica. Es una hipocresía perfecta. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No se trata de ideologías baratas. La soja no es comunista ni es capitalista. La fábrica de autos no tiene partido político. Se trata de intereses nacionales. Tenemos una posición estratégica en el Mercosur. Tenemos energía, tenemos estabilidad, tenemos alimento. Es hora de dejar de regalarle la industrialización a la Argentina y el Brasil. Es hora de dejar de pedir donaciones y empezar a exigir inversiones reales, transferencia de tecnología. Tenemos el boleto premiado en nuestras manos. Es hora de cobrarlo con dignidad y subirnos al tren del desarrollo antes de que pase y ya sea muy tarde y nos quedemos mirando desde el andén. Muy buenas noches.